Hola, hoy en mi canal escucharás una historia increíble sobre la vida. Espero que disfruten de esta historia. Esta me impactó hasta la médula. Sinceramente, todavía no puedo olvidarla y llevo días caminando impresionado. Disfruten viéndola. Cuando Amelia dijo que se llevaba a casa a su... Fue entonces cuando Daniel se pronunció. Tienes que estar bromeando. Tienes que estar bromeando. Y a Abigail le brillaron los ojos, le gustaban mucho los cambios de todo tipo. Aunque tú y yo no tuviéramos una casa tan grande y un piso comunal, igual encontraría un rincón para mi abuelo, y aquí, gracias a Dios, hay sitio de sobra. Amelia era diseñadora, trabajaba en la oficina y en casa, en su taller. Daniel se iba todas las mañanas a su despacho de abogado. Abigail, de 16 años, no se cansaba de disfrutar de sus vacaciones de verano. Cada día era una fiesta para ella, y su bicicleta era su amiga más fiel, dispuesta a montar en ella de la mañana a la noche, porque el barrio era tranquilo. Ya fuera para visitar a los amigos, para ir de compras, para ir al campo. No había lugar sin bicicleta. Y Abigail la llamaba cariñosamente Saltamontes. Es verde y ágil, un nombre muy apropiado. El orgullo de la familia era su casa. Hasta hace unos años, los Martín vivían en un piso de la ciudad, pero entonces decidieron mudarse. El propietario de la mansión la vendía con urgencia y estaba dispuesto a ceder en el precio, y la pareja empezó a ganar buen dinero, y su propio piso salió rápido y por un buen precio. Por supuesto, no fue sin crédito, pero la cantidad se la llevaron como pudieron y pronto tuvieron que pagarla entera. Pero ahora tenían un césped verde delante de la casa. Cada uno tenía su propia habitación y un gran comedor, y en la planta baja, en el salón, había una gran chimenea preciosa, donde era tan agradable reunirse en la estación fría. Amelia diseñó y decoró con cariño cada rincón de la casa. Pronto la casa se hizo inabarcable, pero los Martín no tenían prisa por invitar huéspedes. La pareja apreciaba el mundo tranquilo y acogedor que habían creado aquí. Era muy agradable sumergirse en él después del estrés del trabajo, después de la ruidosa ciudad. Los amigos de Abigail vinieron de visita un par de veces durante el verano y luego, por supuesto, la paz y todo quedó en el olvido. Un cumpleaños era ahora una gran celebración. La mesa se ponía en el jardín, los árboles se envolvían en guirnaldas de colores sobre las que se encendían y apagaban luces. Había bailes y cócteles, y cuando terminaba la celebración, había un lugar en la casa para todos los que quisieran quedarse hasta la mañana siguiente. En agosto era tradición organizar una noche de observación de las estrellas. La tierra, los melocotones flotaban por la lluvia de meteoritos y se bebía sidra casera. ¿Quién quería, de manzana, pera o cereza? Tumbados sobre la cálida hierba, las estrellas eran tantas que parecía que Dios había plantado el firmamento con sal gorda, y ahora sus granos relucían y la longitud del trazo de las estrellas ardientes pasaba tan deprisa que, sin aplicarse todos a pedir deseos. Pero este verano salió mal desde el principio porque todo ocurrió al mismo tiempo. Amelia se marchó para hacer las maletas y traer a su abuelo, y Abigail quedó atrapada en la historia. Ese día decidió ir a casa de su amiga por la mañana. Mia llamó y dijo que estaba cansada de quedarse en casa. Sus padres habían cancelado las vacaciones previstas porque su padre tenía una urgencia laboral y habían decidido posponerlas. Pero para su padre y su madre siempre hay un país adecuado, si no en el hemisferio norte, si en el sur, donde se puede ir incluso en el deprimente noviembre, o en marzo, cuando ya hace nieve y frío. Era su último año, y como iba a por una medalla, tendría que estudiar mucho, pero ahora era verano, no había ningún sitio al que ir, la ciudad era calurosa y polvorienta. Y Mia estaba enfadada con el mundo entero. ¿Quizá en mi casa?, sugirió Abigail. No, será mejor que vengas. Seguro que tú también estás harto de estar sentado en medio de la nada, así que iremos a algún sitio, por favor. Porque su padre estaba trabajando y siempre llegaba tarde a casa. Abigail no tenía que pedir permiso a nadie.
Su ropa de verano era siempre un pantalón corto o una camiseta, lisa o más o menos elegante, según a dónde fuera. Los pantalones cortos son indispensables si prefieres la bicicleta a cualquier otro medio de transporte. El trayecto hasta la casa de su amiga fue largo, unos 40 minutos. Y cuando Abigail dejó la bicicleta en la entrada familiar, vio que Mia ya miraba por la ventana. Quizá también eran amigas, porque Mia nunca vio a Abigail como una rival, e incluso disfrutaba tratándola con condescendencia. Mia es alta, delgada, elegante, con el pelo largo teñido de rubio en una buena peluquería. Se cuidaba meticulosamente, no escatimaba tiempo para hacerse la manicura, era aficionada al yoga y a las dietas vegetarianas. Abigail, por su parte, parecía intentar compensar a sus padres por no tener un hijo. La etiquetaban constantemente como más joven de lo que realmente era. Llevaba el pelo corto, se movía con brusquedad y no se maquillaba, quizá después le entraran complejos por no ser femenina. Pero hasta ahora le venía bien. Y al parecer no estaba desesperada. Porque cuando Mia sacó un montón de ropa del armario que tenía delante, a Abigail se le iluminaron los ojos. No trataba de presumir, sino de quejarse del verano. Todo lo que tenía era esto, bueno, no mucha ropa decente, y no podía ponerse la mayoría. El color está pasado de moda, el estilo está pasado de moda, el estilo no le queda bien, y en general casi toda la ropa no corresponde a su nuevo estilo. Teniendo en cuenta que Mia cambiaba de estilo varias veces al año, yendo de extremo en extremo, estaba claro que no era fácil complacerla. Ahora mismo, lo mío era lo vintage, el conjunto de ruda, las gafas, la gracia sofisticada. Y le estaba demostrando a Abigail que no había nada digno en su armario. Abigail acarició la seda escarlata con la palma de la mano. El tacto era agradable. Mia estaba a punto de curvar los labios en señal de desprecio, pero entonces se le ocurrió una idea. Bueno, pruébatelo, se rió Abigail. No quería parecer una parienta pobre, y le daba vergüenza desnudarse delante de su amiga y mostrar su ropa interior sencilla, barata, casi infantil, pero cedió. El top escarlata le sentaba de maravilla, la suave seda acariciaba su cuerpo. El color era puro y en cierto modo alegre, haciéndole pensar en los primeros tulipanes de la primavera. Las lentejuelas del pecho brillaban y pasaban de largo, si Abigail se lo hubiera pedido, seguro que su madre le habría comprado algo parecido. A Amelia se le daban bien las cosas, y más de una vez había intentado interesar y seducir a su hija, para ir juntas de compras, a elegir algo de ropa. Pero Abigail solo hizo un gesto con la mano, ella todavía tenía intereses completamente diferentes grande, adolescente. Le encantaban los libros, las películas sobre diferentes lugares naturales, anormales y misteriosos del planeta. Quería viajar y ver el mundo con sus propios ojos, y una bicicleta, que le permitía absorber kilómetro tras kilómetro y encontrarse en lugares a los que difícilmente habría llegado sin ella, era un compromiso. Pero ahora de repente quería esto mismo. Eso es lo que pasa cuando de repente te das cuenta de que es tuyo. Splendor, dijo Mia. No te lo quites. Abigail obedeció. Dobló su vieja camiseta rosa dentro de la camiseta de su mochila. Era el segundo año que la llevaba y la había llevado al campamento el verano pasado, incluso la costura de la cinta conservaba la inscripción Abigail Martín, primer escuadrón. Cuando terminó la prueba, Mia les trajo zumo de manzana de la nevera y lo sirvió en pesados vasos de cristal. Después, las chicas fueron al enorme centro comercial que estaba a tiro de piedra de la casa de Mia. El centro era todo un mundo en el que Mia se encontraba como pez en el agua. Aquí todo brillaba, y las losas del suelo relucían, con un hombre en un coche especial que pasaba de vez en cuando para limpiarlas. Resplandecían los escaparates de innumerables tiendas, brillaba la bisutería, el olor a café recién hecho, a pocos pasos, el fragante jabón artesanal. Abigail seguía a su amiga a uno u otro departamento en los que nunca se habría aventurado sola, avergonzada por su aspecto infantil y por no saber nada de bolsos y zapatos.
No pudo admirar las sandalias de una marca famosa porque los tacones altos le habrían impedido pedalear con su bicicleta favorita. Había leído de niña. Abigail no se dio cuenta de que se había quedado dormida, sentada en el agua hasta la barbilla. Un golpe en la puerta la despertó. ¿Estás vivo ahí dentro?, preguntó papá. Ahora salgo. Entró en la cocina con una gran toalla de felpa. Vio que su padre se las arreglaba como podía. Por lo general, hasta sus huevos revueltos eran cuestionables. O bien su padre se distraía con la televisión, ahogando el desafortunado glaseado en mantequilla, que salía disparada en todas direcciones. O bien su padre le servía con las manos, pero hoy había 2 cajas de fideos sobre la mesa, con el vapor aún elevándose por encima de ellas. Abigail estaba preparando té. ¿No te pondrás enfermo?, preguntó. Si no, algún día, cuando tú también tengas hijos, te darás cuenta de lo terrible que es esperar a tu hijo y no saber dónde se ha ido. Abigail guardó un silencio culpable. Hubo silencio en la mesa durante un rato, ambos hambrientos. Cuando llegó la hora de comer, Abigail preguntó a su padre: ¿Conoces bien al abuelo? Espera, ¿qué abuelo? Es el padrastro de mi madre. ¿Así que no estáis emparentados por sangre? Pero nos lo llevamos, y es para siempre. Quiero decir, mientras esté vivo. Tú lo has visto, y yo apenas lo he visto. El hecho de que me llevaran a visitar ancianos, pequeños, eso no cuenta. Daniel quiso decir que cuando iba a visitar a los parientes de su mujer, deseaba que la visita terminara antes. Se sentía incómodo en casa ajena. Ayudaba obedientemente en el huerto, luego se sentaba a la mesa, sonreía amablemente, pero siempre que podía intentaba salir a algún sitio, pasear por la ciudad nueva para él, o al menos recluirse en la habitación que les habían asignado y escapar al mundo de Internet. Pero miró a su hija y cambió de opinión. Los ojos de Abigail se abrieron de par en par por la curiosidad. Pronto viviría con el anciano, le ayudaría en algunas cosas, se adaptaría a su régimen. Sin embargo, Daniel seguía pensando que Amelia estaba cometiendo un error. Su padrastro debería haber sido enviado a una residencia de ancianos. Y sin remordimientos. No es su propio padre. Ya sabes, dijo Abigail. Más de una vez me he preguntado por qué tiene un nombre tan poco familiar, como en las películas del oeste. No es para tanto. Mamá solía decir viejo, judío. Supongo que lo único que puedo decir de él es que apreciaba mucho a tu abuela. Es genial. Supongo que eso es el amor verdadero, cuando 2 personas esperan una al lado de la otra hasta que una de ellas muere, y la otra entonces y espera a que se encuentren en otro mundo. Eso es romanticismo, dijo Daniel con una suave sonrisa. Por lo visto el abuelo tiene esclerosis o algo peor. Así que vas a tener que ver a un viejo desaliñado al que ya no le interesan los nuevos romances. Tendrás que tener mucha paciencia. No sé cuánta razón tenía tu mamá en hacerlo así. La mayoría de la gente de tu edad no tiene que lidiar con esto. Tener que alimentar a un anciano, cambiarle la ropa. Mamá espera hacerlo todo ella misma. No lo sé. Creo que va a ser una carga para todos nosotros. De acuerdo, recogió Abigail los platos de la mesa. Quería al menos limpiar la cocina, ya que se había perdido todo lo demás. ¿Quién sabe lo que nos pasará mañana? Quizá también tengamos a alguien que nos cuide. Su padre se limitó a despeinarla y se marchó. Cuando, habiendo terminado de limpiar, Abigail llegó a su habitación. Lo primero que hizo fue acercarse a la ventana. Ya había oscurecido por completo, pero la lluvia seguía cayendo. La niña oía su ruido, distinguía las ramas de los árboles fuera de la ventana y el bosque se convertía en un borrón negro. Si mira desde allí, desde la oscuridad, en la habitación iluminada, es como si la tuviera en la palma de la mano. Sin darse cuenta de lo que hacía,
Abigail no solo descorrió las cortinas, sino que comprobó si había una rendija por la que asomarse a la habitación. Esto, por supuesto, no tenía sentido. ¿Quién iba a subir al primer piso para observarla? Se puso el pijama. Tal vez ahora, después del top de seda escarlata, quisiera también un bonito camisón, de seda, largo, de encaje. Ahora solo tenía un pijama de chico, y no había nada mejor que acomodarse en el cálido nido, con las suaves almohadas bajo la espalda, y descolgar el teléfono. Pero Abigail no tuvo tiempo de sumergirse en internet antes de que entrara la llamada. El número no le resultaba familiar y automáticamente desechó la llamada. Así solían llamar los estafadores o los anunciantes intrusivos. Si contestaba al azar, lo hacía con lentitud, la conversación casi inmediata, valía la pena para que le dijeran unas cuantas frases. A veces mi padre se divertía fingiendo que le engañaba otro investigador o empleado del banco, volviendo locos a los ladrones con su discurso incomprensible, y luego riéndose abiertamente por el auricular. La llamada volvió a sonar, y luego una y otra vez. Finalmente, Abigail no pudo soportarlo más. ¿Qué quieres? Oyó primero una respiración agitada y luego una voz fría que decía: no deberías haber hecho eso. El corazón de Abigail se aceleró. Sus manos se enfriaron, pero el hombre no dijo nada más. Ahora había cortado la conversación. El teléfono no volvió a sonar, pero la chica estaba cansada, no podía dormir. Por supuesto, esa desafortunada camiseta la delataba como una tarjeta de visita. Excepto sin su número de móvil. Pero, ¿tan difícil es conseguir un número de móvil hoy en día? Y ahora tiene que asumir la responsabilidad de lo que hizo. ¿Saben quién es y dónde vive? Abigail se tumbó de un lado a otro, dándose la vuelta y ajustándose la almohada bajo la cabeza para estar más cómoda. Oyó que el reloj del salón marcaba la medianoche. Luego la 1, las 2. El sonido llegaba en silencio, pero ella se estremecía cada vez. Los nervios se le habían crispado a lo largo de la noche. El cielo ya empezaba a levantarse por el este cuando consiguió dormirse, y entonces tuvo un mal sueño que no podía recordar. Los pasos pesados y arrastrados de alguien se acercaban cada vez más, y ella huye corriendo de ellos. Cree haber encontrado un refugio seguro, pero mientras acecha, los oye de nuevo. Su padre la despertó temprano. Aunque Abigail no había dormido bien y sentía la cabeza pesada. Le estaba agradecida, pues por fin se le había pasado el sueño pesado. Se suponía que mamá traería al abuelo por la mañana, pero papá se había quedado hasta tarde para la ocasión, arreglando que fuera a su oficina más tarde. Y ahora están de pie en el pasillo, rodeados de bolsas. Mamá sonríe, aunque es evidente que está cansada, pero ha llegado a casa. Ha hecho lo más importante, ha traído al anciano, lo que significa que lo más difícil ya ha pasado. Junto a ella hay un hombre alto, limpio y pesado, solo que tiene los hombros caídos, el pelo gris le cubre el cuello en ondas, sus rasgos faciales son grandes, sus ojos son de un azul inusualmente claro y su mirada es ingenua, como la de un niño. El abuelo también sonríe un poco confuso, todo le resulta desconocido, definitivamente ha venido a otro planeta. Papá se acerca para estrecharle la mano. El abuelo se inclina hacia mamá y le pregunta: ¿quién es? Soy tu yerno, dice el padre. Me llamo Daniel. Vinimos a visitarte. ¿Te acuerdas? ¿Yerno? Sí, el abuelo no parece acordarse. No parece creer que pueda tener un yerno, pero no quiere ser descortés. Entonces el abuelo desvía la mirada hacia mamá. ¿Y tú eres mi hija? Casi, responde mamá. El abuelo asintió satisfecho. Hacía tiempo que le habían preparado una habitación en la planta baja para que pudiera salir directamente al jardín. Era el taller de mamá, donde solía dibujar y diseñar proyectos. Todavía había algunos rollos de algodón en el suelo,
pero en general mamá se había asegurado de que todo estuviera allí para la comodidad del anciano. Una cama con un colchón mullido, una mesita de luz que podía trasladarse a la cama o a un sillón, ni siquiera se había olvidado de la luz nocturna. Y zapatillas nuevas. El abuelo entró en la habitación después de mamá y Abigail siguió la pequeña procesión. Se preguntó cómo se instalaría el abuelo. Amelia trajo las maletas y las dejó en un rincón. El desmontaje puede hacerse más tarde, cuando se consigan las victorias, dijo. Lucas bajó con cuidado a la silla y se sentó en el borde con la espalda recta. Los pinceles de sus manos descansaban sobre sus rodillas. ¿Qué haces? Amelia le tocó el hombro. Papá, puedes cambiarte y descansar un poco mientras te llamo a la mesa. Pero aquí somos huéspedes, dijo el anciano interrogante. ¿Qué te hace pensar eso? Te traje a mi casa. Vivimos aquí, y vas a vivir aquí ahora, te lo dije. Pero yo no vivo aquí, continuó insistiendo. Ah, ahora lo entiendo. Amelia se agachó ante una de las bolsas, abrió la cremallera, sacó una fotografía enmarcada y la puso sobre la mesa, junto al anciano. Había leído de niña. Abigail no se dio cuenta de que se había quedado dormida, sentada en el agua hasta la barbilla. Un golpe en la puerta la despertó. ¿Estás vivo ahí dentro?, preguntó papá. Ahora salgo. Entró en la cocina con una gran toalla de felpa. Vio que su padre se las arreglaba como podía. Por lo general, hasta sus huevos revueltos eran cuestionables. O bien su padre se distraía con la televisión, ahogando el desafortunado glaseado en mantequilla, que salía disparada en todas direcciones. O bien su padre le servía con las manos, pero hoy había 2 cajas de fideos sobre la mesa, con el vapor aún elevándose por encima de ellas. Abigail estaba preparando té. ¿No te pondrás enfermo?, preguntó. Si no, algún día, cuando tú también tengas hijos, te darás cuenta de lo terrible que es esperar a tu hijo y no saber dónde se ha ido. Abigail guardó un silencio culpable. Hubo silencio en la mesa durante un rato, ambos hambrientos. Cuando llegó la hora de comer, Abigail preguntó a su padre. ¿Conoces bien al abuelo? Espera, ¿qué abuelo? Es el padrastro de mi madre. ¿Así que no estáis emparentados por sangre? Pero nos lo llevamos, y es para siempre. Quiero decir, mientras esté vivo. Tú lo has visto, y yo apenas lo he visto. El hecho de que me llevaran a visitar ancianos, pequeños, eso no cuenta. Daniel quiso decir que cuando iba a visitar a los parientes de su mujer, deseaba que la visita terminara antes. Se sentía incómodo en casa ajena. Ayudaba obedientemente en el huerto, luego se sentaba a la mesa, sonreía amablemente, pero siempre que podía intentaba salir a algún sitio, pasear por la ciudad nueva para él, o al menos recluirse en la habitación que les habían asignado y escapar al mundo de Internet. Pero miró a su hija y cambió de opinión. Los ojos de Abigail se abrieron de par en par por la curiosidad. Pronto viviría con el anciano, le ayudaría en algunas cosas, se adaptaría a su régimen. Sin embargo, Daniel seguía pensando que Amelia estaba cometiendo un error. Su padrastro debería haber sido enviado a una residencia de ancianos. Y sin remordimientos. No es su propio padre. Ya sabes, dijo Abigail. Más de una vez me he preguntado por qué tiene un nombre tan poco familiar, como en las películas del oeste. No es para tanto. Mamá solía decir viejo, judío. Supongo que lo único que puedo decir de él es que apreciaba mucho a tu abuela. Es genial. Supongo que eso es el amor verdadero, cuando 2 personas esperan una al lado de la otra hasta que una de ellas muere, y la otra entonces y espera a que se encuentren en otro mundo. Eso es romanticismo, dijo Daniel con una suave sonrisa. Por lo visto el abuelo tiene esclerosis o algo peor. Así que vas a tener que ver a un viejo desaliñado al que ya no le interesan los nuevos romances.
Tendrás que tener mucha paciencia. No sé cuánta razón tenía tu mamá en hacerlo así. La mayoría de la gente de tu edad no tiene que lidiar con esto. Tener que alimentar a un anciano, cambiarle la ropa. Mamá espera a hacerlo todo ella misma. No lo sé. Creo que va a ser una carga para todos nosotros. De acuerdo, recogió Abigail los platos de la mesa. Quería al menos limpiar la cocina, ya que se había perdido todo lo demás. ¿Quién sabe lo que nos pasará mañana? Quizá también tengamos a alguien que nos cuide. Su padre se limitó a despeinarla y se marchó. Cuando, habiendo terminado de limpiar, Abigail llegó a su habitación. Lo primero que hizo fue acercarse a la ventana. Ya había oscurecido por completo, pero la lluvia seguía cayendo. La niña oía su ruido, distinguía las ramas de los árboles fuera de la ventana y el bosque se convertía en un borrón negro. Si mira desde allí, desde la oscuridad, en la habitación iluminada, es como si la tuviera en la palma de la mano. Sin darse cuenta de lo que hacía, Abigail no solo descorrió las cortinas, sino que comprobó si había una rendija por la que asomarse a la habitación. Esto, por supuesto, no tenía sentido. ¿Quién iba a subir al primer piso para observarla? Se puso el pijama. Tal vez ahora, después del top de seda escarlata, quisiera también un bonito camisón, de seda, largo, de encaje. Ahora solo tenía un pijama de chico, y no había nada mejor que acomodarse en el cálido nido, con las suaves almohadas bajo la espalda, y descolgar el teléfono. Pero Abigail no tuvo tiempo de sumergirse en internet antes de que entrara la llamada. El número no le resultaba familiar y automáticamente desechó la llamada. Así solían llamar los estafadores o los anunciantes intrusivos. Si contestaba al azar, lo hacía con lentitud, la conversación casi inmediata, valía la pena para que le dijeran unas cuantas frases. A veces mi padre se divertía fingiendo que le engañaba otro investigador o empleado del banco, volviendo locos a los ladrones con su discurso incomprensible, y luego riéndose abiertamente por el auricular. La llamada volvió a sonar, y luego una y otra vez. Finalmente, Abigail no pudo soportarlo más. ¿Qué quieres? Oyó primero una respiración agitada y luego una voz fría que decía: no deberías haber hecho eso. El corazón de Abigail se aceleró. Sus manos se enfriaron, pero el hombre no dijo nada más. Ahora había cortado la conversación. El teléfono no volvió a sonar, pero la chica estaba cansada, no podía dormir. Por supuesto, esa desafortunada camiseta la delataba como una tarjeta de visita. Excepto sin su número de móvil. Pero, ¿tan difícil es conseguir un número de móvil hoy en día? Y ahora tiene que asumir la responsabilidad de lo que hizo. ¿Saben quién es y dónde vive? Abigail se tumbó de un lado a otro, dándose la vuelta y ajustándose la almohada bajo la cabeza para estar más cómoda. Oyó que el reloj del salón marcaba la medianoche. Luego la 1, las 2. El sonido llegaba en silencio, pero ella se estremecía cada vez. Los nervios se le habían crispado a lo largo de la noche. El cielo ya empezaba a levantarse por el este cuando consiguió dormirse, y entonces tuvo un mal sueño que no podía recordar. Los pasos pesados y arrastrados de alguien se acercaban cada vez más, y ella huye corriendo de ellos. Cree haber encontrado un refugio seguro, pero mientras acecha, los oye de nuevo. Su padre la despertó temprano. Aunque Abigail no había dormido bien y sentía la cabeza pesada. Le estaba agradecida, pues por fin se le había pasado el sueño pesado. Se suponía que mamá traería al abuelo por la mañana, pero papá se había quedado hasta tarde para la ocasión, arreglando que fuera a su oficina más tarde. Y ahora están de pie en el pasillo, rodeados de bolsas. Mamá sonríe, aunque es evidente que está cansada, pero ha llegado a casa. Ha hecho lo más importante, ha traído al anciano, lo que significa que lo más difícil ya ha pasado. Junto a ella hay un hombre alto, limpio y pesado, solo que tiene los hombros caídos, el pelo gris le cubre el cuello en ondas,
sus rasgos faciales son grandes, sus ojos son de un azul inusualmente claro y su mirada es ingenua, como la de un niño. El abuelo también sonríe un poco confuso, todo le resulta desconocido, definitivamente ha venido a otro planeta. Papá se acerca para estrecharle la mano. El abuelo se inclina hacia mamá y le pregunta: ¿Quién es? Soy tu yerno, dice el padre. Me llamo Daniel. Vinimos a visitarte. ¿Te acuerdas? ¿Yerno? Sí, sí, el abuelo no parece acordarse. No parece creer que pueda tener un yerno, pero no quiere ser descortés. Entonces el abuelo desvía la mirada hacia mamá. ¿Y tú eres mi hija? Casi, responde mamá. El abuelo asintió satisfecho. Hacía tiempo que le habían preparado una habitación en la planta baja para que pudiera salir directamente al jardín. Era el taller de mamá, donde solía dibujar y diseñar proyectos. Todavía había algunos rollos de algodón en el suelo, pero en general mamá se había asegurado de que todo estuviera allí para la comodidad del anciano. Una cama con un colchón mullido, una mesita de luz que podía trasladarse a la cama o a un sillón, ni siquiera se había olvidado de la luz nocturna. Y zapatillas nuevas. El abuelo entró en la habitación después de mamá y Abigail siguió la pequeña procesión. Se preguntó cómo se instalaría el abuelo. Amelia trajo las maletas y las dejó en un rincón. El desmontaje puede hacerse más tarde, cuando se consigan las victorias, dijo. Lucas bajó con cuidado a la silla y se sentó en el borde con la espalda recta. Los pinceles de sus manos descansaban sobre sus rodillas. ¿Qué haces? Amelia le tocó el hombro. Papá, puedes cambiarte y descansar un poco mientras te llamo a la mesa. Pero aquí somos huéspedes, dijo el anciano interrogante. ¿Qué te hace pensar eso? Te traje a mi casa. Vivimos aquí, y vas a vivir aquí ahora, te lo dije. Pero yo no vivo aquí, continuó insistiendo. Ah, ahora lo entiendo. Amelia se agachó ante una de las bolsas, abrió la cremallera, sacó una fotografía enmarcada y la puso sobre la mesa, junto al anciano. Y ahora Abigail miró primero a su abuelo, que empezó a sonreír propiciatoriamente a la instantánea, y luego a la propia fotografía. Abuela. Donde está la abuela, está su casa, le explicó Amelia a su hija en voz baja. Le expliqué a su abuelo que sin duda se mudaría con él. Cuando todos se reunieron alrededor de la mesa, los 4 lados de esta estaban ocupados. Abigail vio cómo su madre llenaba primero su plato. El abuelo ha pasado hambre últimamente, podría decirse, continuó explicando en voz baja, para que el anciano no pudiera oírla. Tenía miedo de salir de casa. Había una tienda de comestibles al otro lado de la calle, pero él seguía olvidando a qué entrada tenía que ir, llamaba al azar a uno u otro piso y preguntaba si era allí donde vivía. Una vez, una mujer le interceptó en la calle y le ayudó a encontrar la casa. Se lo dijo a todo el mundo. El abuelo tiene unos ojos tan inteligentes, pero no puede decirme dónde vive. Tenía mucho miedo de perderse. Le dio a su vecina un monedero con dinero y le pidió que le comprara más de estas cosas, ya sabes, fideos instantáneos. Cuando llegué, tenía estos botes apilados hasta el techo en el alféizar de su ventana. Cuando el anciano probó la sopa de pollo aromatizada, se le llenaron los ojos de lágrimas. Esta es la cocina de mi abuela, nadie sabe hacer una sopa como la que ella, mi abuela, me hacía. Sí, papá, sí. Amelia le acarició el brazo. Me quiere mucho, la voz del anciano era orgullosa. Y yo también la quiero. Dame el plato, pidió Amelia. Intentaré darte de comer un poco. Abigail miró a su padre, con el rostro impasible, quizá no era eso lo que había esperado. Había pensado que el viejo no sería tan inadecuado, o que se le podría tratar. Pero ahora esas esperanzas se habían desvanecido.
Y mi abuela también me hizo una tarta por mi cumpleaños, se llamaba algo extrañamente relacionado con la guerra. Era pastel Napoleón. Pastel Napoleón. Papá, yo te lo di. Recuerdo que los cuentos de hadas a veces tienen bellos finales, dijo mi padre, sin dirigirse a nadie en particular. Vivieron felices para siempre y murieron el mismo día. Amelia inclinó la cabeza y miró a su marido a bocajarro. ¿Por qué has sacado ese tema?, preguntó finalmente. ¿Tienes idea de lo que nos espera? Al parecer, Daniel decidió que estaba bien contenerse delante del anciano, de todas formas no lo entendería. Lo menos que podemos hacer es que tu padrastro se pierda y sea traído a casa por extraños. En el peor de los casos, le hace algo a la casa, la incendia o la vuela. Ya veo que te has propuesto culparle de todo lo que ha hecho. Verás, estoy un poco preocupado porque no tenemos casa de sobra. Si tuviera 5, no diría ni una palabra. ¿Qué? ¿Estás descartando completamente la posibilidad? El silencio de Amelia fue más elocuente que la respuesta. Al menos en una residencia de ancianos tienen a alguien vigilándoles todo el tiempo para asegurarse de que no fuman, continuó Daniel. ¿Y cómo ves tu futuro, o mejor dicho, el nuestro? No lo sé. ¿Quizá estás pensando en dejar tu trabajo para poder visitar a tu padrastro? ¿O quieres contratar a un cuidador? ¿Sabes cuánto cobran por día? El anciano miró de Amelia a Daniel. Abigail pensó que era una pérdida de tiempo que su padre tuviera esta conversación delante de su abuelo. Era imposible que Lucas no lo entendiera. El anciano se levantó pesadamente. Probablemente debería irme, dijo. ¿Dónde está la habitación donde me espera la abuela Edie? Probablemente quieras descansar después del viaje, ¿no? Se apresuró a decir Amelia. Abigail, acompáñame. ¿Quieres tumbarte a dormir?, preguntó la chica mientras conducía al anciano a su habitación. ¿O quieres ver una película? Me encanta el cine, respondió sorprendido. Genial, ¿qué quieres ver? ¿Qué quieres ver? El mar. Fue una respuesta totalmente inesperada para ella. Pero él la aclaró. Me encanta nadar y aprendí a bucear cuando era niño. Los chicos y yo nadábamos hasta las islas y volvíamos bajo el agua. Es precioso. El mar es el mar, dijo Abigail, y tras buscar mentalmente el tema adecuado, se dirigió al señor Robinson. Creo que te gustará. Mi padre y mi madre seguían discutiendo en el comedor. Rara vez discutían, pero ahora no parecían encontrar ningún punto en común. Pero aún tiene el piso que le dejó su mujer, persuadió mi padre. ¿De qué estás hablando? Eso es un montón de dinero. Podríamos haber encontrado una residencia muy decente, privada, todo pagado. ¿O tienes otros planes para este lugar? Le pregunté si quería vivir donde viven sus compañeros. Será alimentado, cuidado, tratado. ¿Y sabes qué? Dijo que quería morir con su familia a su alrededor. Entonces definitivamente no es para nosotros, no tienes ni una gota de su sangre en ti. ¿Hay algún otro pariente que pueda haber dejado atrás? ¿Por qué no me dijiste todo esto antes de traerlo aquí? ¿Qué se supone que debo hacer ahora? ¿Llevármelo de vuelta, entregarlo aquí en alguna parte? Pero podrías haber evaluado su estado y no haberle arrastrado hasta allí, no haberle torturado con un largo viaje. Podrías haber resuelto la cuestión allí, en el lugar de residencia, por así decirlo. Abigail se paró en la puerta y se palmeó la palma de la mano. Para llamar la atención con ese sonido. Su padre y su madre se volvieron hacia ella, ambos pintados como si hubieran estado trabajando duro, y a su madre se le levantó el pelo. ¿Te acuerdas de que el cumpleaños del abuelo es la semana que viene? Me acaba de decir que le hagamos una fiesta de verdad, como la que yo tuve, con globos y música y una gran tarta. Creo que se alegrará. ¿Y los invitados?
Preguntó papá en voz baja. ¿Y los invitados?, asintió Abigail. Mamá va a llamarla a Emily y a su hija. Silbé a las chicas. ¿Tú también puedes traer a alguien? Emily era amiga de mamá. Estaba criando a una hija con síndrome de Down y rara vez salía con ella. Decía que no soportaba las miradas de los demás, ya fueran de compasión o de curiosidad. Mamá lanzó a Abigail una mirada de gratitud y algo más. A la niña le pareció que por primera vez su madre la consideraba una igual, no una niña pequeña. Durante el resto de la semana, los padres intentaron volver a su modo de vida anterior. Viajaban para trabajar, volvían por la noche y realizaban las tareas domésticas. Abigail estaba muy distinta, aunque nadie la llamaba. Apenas salía de casa, solo de vez en cuando entraba en el garaje y miraba con tristeza la bicicleta, que había encontrado un hogar en un rincón cerca del coche de su padre. Padre y madre estaban a gusto con su abuelo. A Abigail le sorprendió que aquel desconocido en esencia no la irritara lo más mínimo. Quizás se debía a que no había entre ellos ni un solo recuerdo pesado. Él nunca la había castigado, nunca le había prohibido nada. Y lo único que Abigail había sabido del viejo antes de que se vieran era que quería mucho a su abuela, y ella a él. Y ahora, mientras estaba sentada junto a Lucas, podía sentir ese amor que quedaba en él. Si tuvieras alguna visión especial, podrías verlo brillar, arder con ese amor como una luciérnaga en la noche, y ella solo volaría con él. Y ese amor calentaba a los que le rodeaban, también a Abigail. Nunca había sido muy habladora, pero le resultaba fácil charlar con su abuelo sobre cualquier cosa del mundo. Tal vez fuera porque sabía que él no revelaría sus secretos a nadie, que lo olvidaría todo enseguida. O tal vez era porque cuando el abuelo escuchaba, siempre estaba del lado de Abigail, nunca la criticaba, nunca la juzgaba. Y a la niña le parecía que la comprendía de un modo que los demás no hacían. De hecho, había decidido organizarle una fastuosa fiesta de cumpleaños que le hiciera tanta ilusión como a un niño pequeño, y se lo había tomado en serio. No habrá muchos gastos, tranquilizó a su madre. Y no tendrás que entregarte en la cocina. Que sea como para los niños. Tendremos pizza y perritos calientes y una tarta muy, muy grande, y yo misma haré los globos y los colgaré, y tendremos invitados para no tener que sonrojarnos. Sí, asintió mamá. A su edad. ¿Quién sabe cuántas vacaciones más tendrá? Mi abuela en sus últimos años ya no podía, no tenía energía para organizar algo así. Creo que será bueno para ella ver desde allí que no está abandonada. Siempre que no haga nada que enfade a papá. Saldrá bien, dijo Abigail con seguridad. Pero Amelia tenía sus dudas. Sabía que Daniel y ella no estaban en igualdad de condiciones. Su padre y su madre eran guapos y todavía bastante fuertes. Su padre y su madre abogaban por un estilo de vida sano, de visita ocasional, con un comportamiento que habría escandalizado incluso a la reina de Inglaterra. Él creía que todos los ancianos debían ser así. Cada mañana el abuelo hacía un truco nuevo, olvidaba cómo apretar los botones, se reencontraba con el dueño de la casa. Wolfs, memoria 3 segundos, lanzó Daniel como para sí mismo, pero para que su mujer pudiera oírle también. La víspera de la fiesta todo estaba listo, y Abigail, mientras ayudaba a su abuelo a acostarse, le dijo al anciano que mañana le esperaba una sorpresa. ¿Cuál? Revivido. No se puede contar una sorpresa con antelación, o se estropeará. ¿Sabías que antes había helados así? La expresión de ambos era de ensueño. Se acomodó en los cojines. Hay galleta y fruta en el fondo, helado en el medio, merengue caliente encima, se llamaba sorpresa. Mi abuela y yo solíamos pedirlo en el sur, nos encantaba. Así es, se dijo Abigail, mañana a primera hora tendrá que pedir más helado. Ya había preparado un regalo para su abuelo. Le ha dado muchas vueltas. ¿Estaría contento con un pijama nuevo? Ni se daría cuenta. ¿Algo rico?
Mañana estaría lleno de caprichos. Finalmente se decidió por un caleidoscopio. Su vista, a pesar de su avanzada edad, era excelente. Y Abigail no dudaba de que miraría los dibujos de colores brillantes con curiosidad y alegría infantiles. Ya se había desvestido y se disponía a acostarse cuando su teléfono móvil vibró en la mesilla de noche junto a su cama, de nuevo un número desconocido. Ahora a Abigail se le hundió el corazón en los talones. Siempre que veía que recibía una llamada, la descolgaba si procedía de un número que no conocía. Así lo hizo ahora, pero un minuto después recibió un mensaje. Necesito hablar contigo. Coge el teléfono. Dios mío, ¿qué es esto? ¿Esta historia nunca se olvidaría? Aún así, cuando sonó el teléfono, Abigail no pudo evitar contestarlo. Vete ya, dijo una voz de hombre. Mañana a más tardar. Ahora vendrán a por ti, cuanto antes, vete. La conversación se cortó. Abigail se quedó mirando la pantalla negra de su teléfono móvil. Abigail nunca ha visto a los niños tan entusiasmados con una fiesta como este viejo, y también dicen que la casa vieja es pequeña. Los niños de hoy en día no se sorprenden por nada. Los padres compiten con pasteles de chefs de repostería casera, diseños intrincados, animadores, payasos, barbacoas más fresco que los compañeros de clase de su hijo. El niño está contento, pero no hay entusiasmo en sus ojos. Los árboles del jardín están engalanados con guirnaldas en forma de abejas resplandecientes, y haces de globos multicolores intentan en vano estallar en el cielo. La tarta, a pesar de ser de una tienda cualquiera, es muy grande y sin duda la más bonita del mundo. Lucas se sentó en el verde césped, en la mecedora. Era lo que más le gustaba, y miraba a los invitados con la sonrisa de un huésped amable. Veía que todos estaban contentos, que todos se divertían. Daniel estaba asando carne en la parrilla, y con el humo el divino olor llegaba hasta la multitud. En una mesa especial había jarras de limonada fría y vasos. Daniel, por supuesto, no invitó a nadie de su equipo. El anciano gozaba de la simpatía de todos los invitados, y a nadie se le ocurrió burlarse de él. Y Leslie, la hija de Emily, una niña muy alegre, no se separaba de él. Con toda su espontaneidad, Leslie se acomodó en su regazo junto a la silla del anciano, y juntas admiraron los dibujos del caleidoscopio y charlaron sobre otros regalos. En cuanto a los regalos, otra amiga de Amelia, Grace, superó a todos. Había traído una gran muñeca de tamaño humano de un sex shop. ¿Te has desmayado?, le preguntó Amelia brevemente. ¿Por qué? Aunque Grace no pudo evitarlo, mira, incluso se parece a ti. El pelo del mismo color. Y de todos modos, ella hará que tu abuelo se sienta menos solo. Goma Cine se compró en la tienda. ¿Qué es el resto? Idiota, es el poema para niños de Agnia Barto, no lo que tú crees que es. Lleva esa porquería a su habitación y no lo pongas en exhibición. ¿Dónde está? Lo han metido en mi taller, coge a Cine bajo el brazo y vete. Abigail entretuvo a Mia y a sus otras amigas, que estaban encantadas de venir a pasar el día fuera de la ciudad. Las chicas pusieron un mantel sobre la hierba, colocaron aperitivos, hicieron un auténtico picnic, y nadie se dio cuenta de que Leslie empezó a traerse a sí misma y a Lucas cócteles de otra mesa. Y estas bebidas no eran nada infantiles. Simplemente, a Leslie le parecían muy bonitas. De colores vivos, con trozos de fruta, con pajita. Ya después de la segunda copa, los dos se estaban divirtiendo. Sentían que nunca se lo habían pasado tan bien. Mira cuánto se gustan, dijo Emily con cariño, observando a la pareja que piaba. Ella misma se veía mal y tenía que tirar de la cinta. Su padre intentó querer a la niña especial, pero no pudo soportarlo y abandonó a la familia cuando la pequeña aún no tenía 3 meses. A Emily se le daba bien coser y pasó todos aquellos años en casa frente a la máquina de coser, para que su hija estuviera cerca de ella y ella obtuviera algún ingreso.
Había envejecido pronto, a pesar del hermoso vestido azul que había confeccionado con sus propias manos, tenía un aspecto demacrado. Mientras tanto, Lucas se había levantado. «Necesito entrar», dijo. «Leslie, te columpias». Mientras Leslie se acomodaba entusiasmada en la mecedora que hacía tiempo la ocupaba, el anciano recorrió el camino que llevaba a la mansión. No debería haberme tomado tantos cócteles. Debería haber corrido y no avergonzarme delante de todos. Afortunadamente, recordaba dónde estaba el retrete, ya que lo había visitado muchas veces desde que se mudó. Cuando salió del cuarto de baño, subiéndose los pantalones a medida que avanzaba, Amelia le convenció para que renunciara a sus pantalones abotonados. Sus dedos envejecidos no siempre podían con ellos, y ahora prefería los pantalones de chándal con goma elástica. Estaba confundido acerca de la casa de nuevo. Creo que esta era su habitación o no. El anciano se asomó cautelosamente por las puertas, temía equivocarse de lugar y molestar a la gente. Se sintió aliviado al ver su propia cama y las pesadas botas que se había quitado al llegar. Pero parecía haber alguien sentado en el sillón. Era una chica joven y hermosa, muy parecida a alguien que había conocido antes. Le miraba en silencio y parecía estar esperando algo. Si Lucas hubiera estado sobrio, habría reconocido a la presa, pero los cócteles le habían jugado una mala pasada. El anciano tocó suavemente la mano de la bella desconocida. Parecía tan cálida y sedosa. Por un momento, Lucas se sintió muy joven. Quería demostrarle a aquella dama que aún era un hombre. Al levantar a la bella, era muy ligera, casi ingrávida, pero ese hecho solo marcó algún rincón de su mente. La tiró sobre la cama. Al mismo tiempo le sujetó la boca con la palma de la mano. Si la belleza en un arrebato de pasión empezaba a gritar, sin duda cantaría a todos los invitados. «Seré el primero», explicó con orgullo y empezó a bajarse el chándal, momento en el que se oyó un grito detrás de él. «Papá, ¿qué haces?». El anciano se estremeció tan violentamente que se cayó de la cama. Se dio la vuelta, ya sentado en el suelo. En la puerta de la habitación había una mujer tan parecida a la otra que acababa de ver, casi. Pero esta mujer de la puerta era mayor. Lucas se enfada o se ríe y se tapa la boca con la palma de la mano, y parece conocerla. Sí, sin duda, es Amelia. Es su hija, ¿verdad? La incomodidad de la situación hace sudar al anciano. Papá, ¿dónde te has metido? ¿Dónde estás? Todos te están esperando, no cortarán la tarta sin ti. Déjame ayudarte a vestirte, vamos. Amelia sacó a Lucas, viendo que Leslie no tenía intención de renunciar a su sillón favorito, buscó otro sitio para el anciano, una silla cómoda cerca de la mesa. Antes de volver a la cocina a por la tarta, le susurró a Gracia al pasar. Tu regalo causó sensación. Y por fin llegó el momento solemne. En la mesa, delante de los invitados, había una obra de arte de repostería, pero decidieron no encender velas, porque no había muchos niños entre los invitados. Y Amelia decidió que sería inútil pinchar toda la tarta con velas. Así que las rosas rosas y blancas lucieron en todo su esplendor. Leslie corrió hacia la tarta, pero su madre la cogió de la mano. Te dije que no son tus vacaciones, son las del abuelo. Espera un poco, te darán un buen pedazo también. El anciano admiró el pastel durante unos instantes. «¿Cómo huele?», dijo con entusiasmo. En efecto, el dulce olor a vainilla era claramente perceptible. «Papá, ¿vas a comer ahora?». Por supuesto, el primer trozo se lo regalaron al cumpleañero, y había que ver cómo el viejo lo cogía directamente del plato, cómo disfrutaba de la vista y del sabor, y el hecho de que tuviera las mejillas y la nariz sucias no hacía sino aumentar el placer. Pero los demás invitados no se dejaron mimar, y algunos de ellos incluso recibieron un poco más. El festival terminó cuando oscureció. Su último acto fue un pequeño espectáculo de fuegos artificiales, cohetes volando hacia el cielo.
Leslie chilló y aplaudió, y Lucas tenía lágrimas en los ojos. ¿Qué haces? Abigail, inclinándose hacia su abuelo. No llevaba pañuelo y las lágrimas ya le rodaban por las mejillas y las secó con su suave cuello. Si tu abuela pudiera ver esto, dijo el anciano, ¿cuánto se alegraría? Seguro que lo ve todo desde allí arriba, dijo Abigail muy seria. Mamá me lo contaba cuando era pequeña. Solías leerle un libro de cuentos de hadas, y había uno sobre estrellas que morían donde ardían y nos miraban desde allí. Mamá nunca había mencionado ningún libro, pero el abuelo no tendría ninguna duda de que lo era, dijo. Realmente odio no poder estar más con estas amables personas, creo que me voy a quedar dormida, este día ha sido tan hermoso y tan largo. Claro, vamos, te acompaño. Abigail aceptó. A modo de despedida, el anciano dio otra palmada en la cabeza a Lena, que se apresuró a abrazarle sin poder despegar la boca. Pero durante algún tiempo, después de que la chica llevara al cumpleañero a la habitación, los invitados no querían irse. Se sentaron en sillas, que en la hierba, bebieron cócteles y limonada, recordaron a sus padres. Y había una ligera tristeza en el alma, que invariablemente acompañaba a la constatación de que a la primavera y al verano les sigue inevitablemente el otoño, y luego el invierno con su noche interminable. No, eso está descartado, dijo Amelia dirigiéndose a su marido en busca de apoyo. Los invitados ya se habían marchado y el anciano dormía desde hacía rato, pero Abigail entró en el dormitorio de sus padres. Tendría otra noche de insomnio, y aunque apagara el teléfono, escucharía cada crujido fuera de la ventana. Deberíamos haber acudido a ella en algún momento, ¿y por qué crees que es tan mala idea? Preguntó Abigail. ¿Cuál es el problema? Se trataba de la hermana mayor de su padre, la tía Emma, antaño, cuando Abigail aún no había nacido. Los médicos le habían dicho que dejaría de enfermar si vivía en un clima seco y cálido. Tía, que había estado en el hospital durante 6 meses seguidos con bronquitis grave o neumonía. Se lo tomó a pecho y se comprometió. Vendió su piso y las acciones que le había dejado su marido y se fue al mar. Compró una casa en un pueblecito, escribió a sus padres que ya no estaba enferma en absoluto y que era maravilloso salir de casa y comerse los albaricoques directamente del árbol, recoger nueces en la tierra, freír pescado que aún nadaba en el mar por la mañana. Y hay un parque al lado de mi casa, escribió la tía. Lo único era que allí el trabajo escaseaba. En la estación cálida no era un problema conseguir trabajo, pero en octubre se iban los últimos veraneantes y encontrar un sitio era un problema, pero al final a mi tía le salió al revés. En verano la contrató una mujer armenia. La tía trabajaba en una tienda del minimercado, vendiendo jabones perfumados y joyas de concha. Los armenios tenían manos hábiles, y para el invierno ella fabricaba artículos para toda la temporada. Cuando llegaba el frío, la tía se iba a vigilar el complejo turístico. Vivía allí como una guardiana, manteniendo el orden. Abigail no recordaba si su tía los había llamado alguna vez para visitarlos o no. Quizá ni siquiera se le había pasado por la cabeza. Y imagínate, ella quiere ir con el abuelo. Mamá se lo comentó a papá como algo imposible y que estaba fuera de lugar dejar caer a un niño y a un anciano sobre su cabeza. Emma nos invitó, por supuesto, pero no en semejante grupo. Mi padre se frotó cansadamente la frente con la palma de la mano. Así fue como Abigail se enteró de que la invitación de su tía iba a llegar después de todo. Ese es un clásico ejemplo de insolencia, discrepó mamá. En cuanto un hombre se acerca al mar, tiene un montón de parientes dispuestos a echársele al cuello. Pero ni una sola vez nos hemos aprovechado de la hospitalidad salada. Y no deberías empezar. Me interrumpió mamá. Pero Abigail cruzó los brazos sobre el pecho. Papá, al menos puedes pedírselo, por favor, si no estaré en casa todo el verano. Y si te vas sin el abuelo, tienes que ir a trabajar de verdad. ¿Cómo lo dejarás? ¿A quién? Prometió enseñarme a nadar. Es un buen nadador. No debería haber dicho eso,
los enfadó a los dos. No puede ser, se ahogará, y tu por pura nobleza le has hecho compañía. Dijo el padre. No te acerques al agua con él. Mamá. Vale, iré a la playa sin el abuelo. Prometo no meterme en el fondo. La mirada de Abigail era de inocencia. Así que estamos en camino. Papá intercambió una mirada con mamá. No te hagas ilusiones, llamaré a Emma y le preguntaré. Hay muchas posibilidades de que diga que no. Ya lo sabes y no te vas a enfadar. A lo mejor te acoges sola, añadió mamá. Dudo que esté dispuesta a asumir una doble carga. De todas formas, tengo que irme cuanto antes, murmuró Abigail en voz tan baja que sus padres no la oyeron. Para sorpresa primero de Daniel y luego de Amelia, con quien mantuvo una conversación, la tía no solo estuvo de acuerdo, sino que respaldó calurosamente la idea. He estado esperando. Honestamente pensé que lo harías tú misma o me enviarías a Abigail, pero eres tan tímida y delicada. Estamos en medio y preferimos ir a Las Vegas para no agobiarte. Quedémonos con la niña y el abuelo, dijo. Amelia golpeó el vaso con el dedo y susurró. Dile que el abuelo está aquí de visita. ¿Y con qué? Pero Emma no tenía miedo de eso. No del todo adecuado, ¿dices? ¿No del todo adecuado? No del todo adecuado, abuelo. ¿A dónde iría desde un submarino? Es un campamento cercado. No perseguirá a los veraneantes con un cuchillo. Eso es todo. ¿Por qué te ríes? Nuestros cocineros se divierten entre turnos, se emborrachan y se persiguen. Así que estamos acostumbrados. Emma me indicó que tomara el transporte público en lugar del tren, pues de lo contrario tendría que coger un taxi para ir de Mead Lake a su pueblo o sufrir el calor. Si coges un billete de autobús interurbano, la parada no está lejos del campamento, puedes ir andando. Envíe el suyo y no se preocupe por nada, terminó la conversación. Los adultos se miraron entre sí. Vamos a arriesgarnos. Papá se volvió hacia Abigail. Si algo va mal, si hay algún problema con el abuelo, me llamas enseguida, el mismo día entendido y voy a buscarte. Y no te atrevas a llevar al abuelo al mar, añadió mi madre con severidad. Puede contarte todo lo que quiera sobre sus récords como nadador. Pero debes darte cuenta de que, si le pasa algo, no podrás ayudarle. Apenas puedes mantenerte en el agua. Déjalo caminar, comer algo de fruta. ¿Me estás escuchando? ¿Podemos reservar los billetes para mañana? Preguntó Abigail. Pero no podía ir ni ese día ni el siguiente. Había empezado la temporada de calor y parecía que todas las entradas estaban agotadas. Abigail estaba casi desesperada, y no se sabía cómo acabarían las cosas. Pero su padre había dejado su número en la agencia de viajes y había preguntado si alguien podía cancelarlo. Así que tenían en sus manos 2 billetes para el viernes. Abigail y su madre estaban haciendo las maletas, y el abuelo estaba sentado en un rincón, meciéndose en su sillón favorito. Abigail, no lo dejes nadar. ¿Me oyes, mamá? Me lo has dicho 150 veces. Es suficiente para ahogarse una vez. Está bien, le pondré un collar y le pondré una correa. Si os ponéis chulos, os quedaréis los dos en casa del todo. Abigail guardó silencio, pero por fin llegó el momento cuando su padre los llevó al café en el coche de madrugada y esperó a que el enorme carruaje blanco se detuviera junto a ellos. Ahora el día estaba terminando, y Abigail a veces se preguntaba si había sobreestimado sus fuerzas y si alguna vez querría tener hijos. Si el dicho de que lo viejo es tan viejo como lo pequeño se aplicaba realmente a la realidad. La mayoría de los pasajeros dormitaban, pues todos tenían que madrugar esta mañana. Algunos miraban por la ventanilla. Había 2 televisores en la cabina, que emitían viejas películas soviéticas, pero el abuelo era probablemente el único al que le interesaban, se emocionaba mucho con los personajes. A veces movía el puño,
murmuraba algo, a veces se enjugaba las lágrimas. Una mujer mayor llamada Chloe, que acompañaba al grupo, ya se había acercado a ellos un par de veces. La primera vez se había acercado a su abuelo. La segunda vez fue a Abigail. Es muy conmovedor que te lo tomes todo tan a pecho, pero ¿podrías callarte un poco? Estás molestando a los demás. No pude relajarme ni un segundo. Cerca de Las Vegas, pararon en un motel de una carretera rural. Y Abigail había encontrado un lugar encantador para su abuelo. Había una gran fuente justo detrás de la cafetería. El agua corría por el alto muro del tamaño de 2 humanos. Hacía fresco a pesar del calor. Siéntate aquí, dijo al anciano, acomodándolo en el banco. Traeré algo de comer. Tenía prisa, sabía que al abuelo no podían dejarlo solo ni un minuto. Mamá les había dado una bolsa entera de comida, pero aún tenían que llenar vasos de plástico con agua caliente de la nevera, para no salir corriendo con agua hirviendo en las manos. Al acercarse a la fuente, Abigail vio a un joven desconocido sentado junto a su abuelo, hablando con el anciano. ¿Había vuelto a hacer algo malo el abuelo? Aceleró el paso. Al acercarse, el chico se levantó. Era muy joven, no mucho mayor que la propia Abigail. Rubio, llevaba una deslumbrante camiseta blanca. A ella tampoco le interesaban los chicos guapos ahora mismo. ¿Qué te pasa? Realmente hay mucho que ver por aquí, dijo con una sonrisa ligeramente avergonzada. Entiendo que tu abuelo quiera verlo todo, pero le he convencido para que te espere. Gracias. El chico se alejó y Abigail se olvidó al instante de que existía. Revolvió la sopa de Megui en las tazas y le entregó los bocadillos a Lucas, asegurándose de que bebiera la sopa sin quemarse. ¿Llegaremos pronto?, preguntó el anciano. Aún no. Mañana y será mejor si duermes. Cuando terminó el aparcamiento y el autobús tocó tierra, el viejo se quedó dormido del cine que tenía en la cabeza, y Abigail tomó aire. Se fijó en el tipo que viajaba con él, sentado en la parte delantera del autobús. Habría muchas paradas cuando empezara la costa. Y así hasta la última, probablemente se bajarían en sitios diferentes. Aunque no hay mucha diferencia. Por la noche hubo otra larga parada. De nuevo Abigail tuvo que preocuparse de la posada donde llevaban a cenar a los turistas. Había un precioso estanque artificial con tortugas de agua. El abuelo metió las manos en el estanque, luego las sacudió, se frotó la cara sudorosa y habló cariñosamente. ¿Tienes hambre, pequeño? ¿Te traigo algo de comer? Un niño de unos 4 años miró con curiosidad al anciano, que charlaba con la tortuga como si nada. No te entiende. Me pidió una ensalada, dijo seriamente el viejo. Abigail, devuélvemelo. Y Abigail cogió obedientemente la lechuga y la hoja del plato, se la dio a la tortuga, que inmediatamente empezó a comérsela con placer. El niño incluso se quedó con la boca abierta. ¿Entiendes su idioma? Sí, suena aquí mismo. El anciano se dio un golpecito con el dedo en la frente y luego despeinó cariñosamente al chico. A Abigail la noche le pareció muy corta. Le cedió a su abuelo el asiento de la ventanilla, y él durmió hasta la mañana siguiente, mientras ella observaba la carretera en marcha, los faros iluminados por la luz de los faros, las estrellas quietas fuera de las ventanillas, las farolas brillando en algún lugar a lo lejos, los aparcamientos de noche. Se levantó con cuidado de no despertar a su abuelo y salió. Le apetecía mucho estirar las piernas en el aire. Parecía sentirse diferente a medida que se acercaban al sur. Aún así, el frío hacía temblar a Abigail. Algunos de los pasajeros se dirigieron a la cabina de aseo tapiada, otros, a pesar de lo tarde que era, se asomaron a la diminuta cafetería de la cafetería. Los hombres de la mesa estaban sirviendo brandy de una placa con una estrella roja. ¿Quieres un té?, la llamó una voz que le resultaba familiar. El tipo de la camiseta blanca levantó el termo.
Abigail quiso decir que había agua hirviendo en el autobús, que si bebía té fuerte no dormiría hasta por la mañana, pero el tipo le leyó el pensamiento. Mi té es especial, es de canela y jengibre. ¿No lo has probado? ¿Quieres un poco? Y se rindió. Voy a por tazas, dijo. Eran gratis en el autobús, al igual que el azúcar. Se acomodaron en una mesa alta y redonda al aire libre. La pared de la cafetería les protegía del viento pura sangre. Se llamaba William. Y resultó que iban de vacaciones no solo al mismo pueblo, sino incluso al mismo complejo turístico. No tardaron en hablarse y Abigail se sintió cada vez más ligera de corazón. ¿Así que no es la primera vez que vas?, preguntó. Todos nos aferraremos a ti, porque la tía Emma no puede reunirse con nosotros. Está trabajando y no sé cómo llegar. De repente, una voz salió de su cabeza. Fue tan repentina y tan clara que se llevó los dedos a las sienes. Agárrate a él, dijo el hombre al que había liberado entonces en el aparcamiento cortando las cuerdas. No puede ser, a menos que sea una alucinación. ¿Podría ser contagioso?, pensó con miedo. Me estoy convirtiendo en abuelo. Ahora empezaré a hablar con las tortugas. William la miró y sonrió levemente. Empezó a hablar de cualquier cosa, para que no hubiera ni un momento de silencio sin que aquella voz volviera a surgir de la nada. Abigail finalmente se durmió justo antes del amanecer, justo cuando comenzaban las montañas serpenteantes, abrió los ojos y William le tocó el hombro. Habían llegado. En el tiempo que había estado dormida, el paisaje fuera de las ventanas había cambiado completamente. Ahora estaban rodeados de montañas. Tenían forma de caramelos de trufa, pero de color verde. Las montañas estaban cubiertas de bosques. Había varios taxis aparcados fuera de la pequeña estación de autobuses, pero William dijo con indiferencia: caminaremos, y veremos el pueblo. Puede que a algún turista exigente no le gustara este lugar, pero Abigail lo miraba todo con ojos felices, casi embelesados. Le gustaban las casas de 2 plantas con balcones y rosales de mimbre. Algún Romeo podía pararse bajo ellos. Y una modesta casa de cultura, y un pequeño parque cerca de ella con una fuente en el centro y arbustos de lilas a lo largo del callejón. William solo llevaba una mochila a la espalda. Les ayudó a hacer rodar la bolsa con ruedas para que Abigail pudiera controlar a su abuelo, cogiéndole de la mano. Pasaron un puente colgante sobre un estrecho arroyo de montaña y se encontraron al principio de un terraplén. El río terminaba en un mar azul. No, Abigail no lamentaba que hubieran caminado casi todo el camino hasta la playa, donde el abuelo había contactado con los loros, o mejor dicho, con su dueño. Resultó que tenían un largo camino por delante. Su camping estaba un poco alejado del pueblo. Muelle, playa, y luego 500 metros por la carretera a lo largo de las montañas que obedientemente caminaban a su lado. Y, extrañamente, sumido en silencio en sus pensamientos. Y entonces vio 2 grandes loros ara de colores brillantes en el paseo entre los puestos del mercado, encadenados a un barrio metálico. Para entonces llevaban ya unos 20 minutos caminando, y los hombros de Abigail empezaban a sonrojarse y su top estaba caliente por el ardiente sol del sur. ¿Quién guarda pájaros con el calor?, preguntó el abuelo en tal tono y tan alto que se le oyó, al parecer, no solo en el mercado, sino también en la playa. ¿Qué ocurre?, respondió el fotógrafo, dueño de los pájaros. Estaba sentado al margen, bajo un gran toldo, bebiendo una cerveza. ¿Quiere hacer una foto? 300. Quiero que tú, burro gordo, levantes el puto culo y lleves a los pobres pájaros a la sombra. Los vas a matar, dijo el abuelo con altanería. Abigail se llevó las palmas a la mejilla, la fotógrafa enfadada. Compraré nuevas. Fuera de aquí, viejo. William fue el primero en darse cuenta de que su abuelo apretaba los puños.
Distraedle con algo, susurró William a Abigail. Ya tenía una cartera en las manos. Se acercó al dueño de los pájaros y empezó a decirle algo. Un minuto después, el fotógrafo refunfuñó para sí y se llevó a su cobertizo el perchero al que estaban encadenados los pájaros. «Y dals agua», gritó el abuelo. «Todo lo que quieras por tu dinero». «Larguémonos de aquí», gimió Abigail en voz baja, sintiendo que los veraneantes trataban la escena como un entretenimiento gratuito, y el abuelo preguntó a William como si no hubiera pasado nada. «Es como el mar, es profundo». «¿A dónde vamos?» «Hay pequeñas playas, hacia el camping, y más hacia el interior». «Eso está bien». «Me gusta bucear», dijo el abuelo. La tía Emma, a quien Abigail no recordaba en absoluto, era una mujer bajita, corpulenta y de mediana edad. No se parecía en nada a papá. Pero tenía mucha energía. Condujo a los invitados por todo el camping, mostrándolo como su dominio. En la misma entrada había una piscina abierta con vegetación y agua piojosa, y más adelante una miniciudad con su propio parque, un pequeño mercado, un edificio de 3 plantas y casas de madera. El centro recreativo estaba rodeado por todas partes de montañas cubiertas de bosques de coníferas. Las rosas florecían en el parque, y el aire impregnado del aroma de agujas de pino y flores era vertiginoso. La tía Emma me lo explicó por el camino. «Ni siquiera mires a la piscina, hay ranas en el mar. Ahí está mi camarote, pero solo voy por la noche. Así que si me necesitas, será mejor que me llames, acordaremos dónde encontrarnos. Te he puesto en el ático, es acogedor. Solo ten cuidado con el abuelo, las escaleras son empinadas». William les saludó y se dirigió al edificio de administración. Allí tenía que registrarse con su vale. La tía Emma no se había engañado. La pequeña habitación bajo el tejado tenía todo lo que necesitaba. El balcón daba a la ladera de la montaña. Podía salir desnudo sin que nadie le viera. Un pequeño aire acondicionado lo mantenía fresco. «¿Quieres descansar?», preguntó Abigail a su abuelo. «Y cuando vayamos al mar», la miró como un niño que espera permiso. Cientos de advertencias paternas pasaron por su mente. No pudo rechazar la más mínima mirada. También debería preguntarle a William si es buen nadador. Bueno, ¿y si lo es? Se encontraron con la tía Emma de camino a la playa. Estaba enfadada. «¿Qué es eso?» «Hay un camión que va a toda velocidad por la carretera, llevando comida a la cantina. El chofer me ve y al menos reduce la velocidad». «No». Mientras huía hacia un lado, tropecé y caí de golpe sobre mi bolsa. Y en el bolso hay una caja de vino y un pasaporte. Saca el documento del mar de vino y gotea de las páginas. Ahora son rosas, del color del Cabernet. Si enseñas tu pasaporte a alguien, dirá que ha pasado un buen verano. Abigail no tuvo más remedio que soltar una risita comprensiva. Pero se sintió aliviada al ver a William en la playa. Pero resultó que no solo sabía nadar, sino que también era buceador. «Te enseñaré una cueva de agua», dijo el hombre. «No está lejos. Piensas demasiado bien de mí. Y de todos modos, solo prometí estar en casa junto a la orilla. Será mejor que vigiles a tu abuelo», prometió William, y rechazó de inmediato la pequeña playa del complejo turístico. No había nada que ver. Los condujo por un estrecho sendero que bordeaba los acantilados hasta el cabo, donde, según él, empezaban las cosas más interesantes. Esto sí que era empinado. La orilla se extendía una y otra vez. Incluso a Abigail le llegaban las rodillas. Caminó con cautela, pasando de una piedra redonda a otra bajo el brillo imperioso y especular del agua. Un acuario viviente, esponjosas algas verdes y rojas que le hacían cosquillas en los pies.
Pequeñas bandadas de peces translúcidos pasaban velozmente. De vez en cuando, Abigail se agachaba, cogía una roca o una concha especialmente bonita y miraba en la dirección que habían tomado sus hombres. Allí, lejos del banco, estaba el final del banco, y había mucho espacio para nadar y bucear. Cuando regresaron, William quedó impresionado. Tu abuelo es un buceador nato. No deberías temer por él. ¿Cómo voy a saber lo que se le va a ocurrir dentro de 5 minutos? Quizá quiera nadar mar adentro con los peces. En resumen, el día fue pleno y lleno de impresiones, y el anciano se durmió pronto, en cuanto empezó a anochecer. Sin embargo, el crepúsculo fue rápido. Ahora mismo el sol aún se inclinaba sobre el agua y ya era de noche. Por supuesto, los jóvenes no iban a acostarse tan temprano. Abigail y William acordaron ir al paseo marítimo, y a las 9 de la noche la muchacha ya estaba cerrando la habitación donde dormía su abuelo. Era la única forma de estar segura para él. No llevaba tanto tiempo al sol, pero los hombros le ardían. Abigail se puso un chal sobre el vestido. Su piel quemada no aceptaba otros tejidos. Recorrieron el mismo camino por un lado del acantilado, el mar por el otro, oliendo a agua y algas que las olas arrojaban a la orilla. Estaba casi completamente oscuro, solo la luz de un mes joven. Y allí, en el paseo marítimo, reinaba la extravagancia. Los hoteles se agolpaban unos junto a otros y en todos los cafés abiertos. Chicas y hombres jóvenes se paraban en la entrada, haciendo señas. De cada café salía una música diferente. Columpios altos colocados en la playa, sus largas cadenas estaban tejidas con guirnaldas de flores, olían a cabros, mandarinas, algunas hierbas rectas. Todos los letreros de los cafés, las máquinas tragaperras, las vallas publicitarias, las luces de las atracciones resplandecían. ¿Estamos de vacaciones?, preguntó Abigail asombrada. No, es así todas las noches y será así hasta el otoño. Vamos al mar. Cogidos de la mano, pasaron el terraplén. Un estrecho semicírculo conducía al mar. A un lado, en un puerto tranquilo, se alzaban yates de altos mástiles, al otro, rodaban sobre la base pedregosa del rompeolas olas furiosas. Había pescadores acampados y también luces encendidas en sus cañas de pescar. Abigail también vio gatos, tanto gatos salvajes como gatos, algunos sin cola y otros con las orejas hechas jirones, acurrucados en las rocas más cercanas al agua. Esperaban el parpadeo de un flotador para intentar sacar el pez del anzuelo antes de que lo hiciera un humano. Mira tú, dijo involuntariamente. Si alguien pesca un pez pequeño, se lo tira directamente a los gatos. Ellos se acostumbran y vigilan. William y Abigail permanecieron de pie largo rato, admirando el espectáculo de la tranquila bahía de hermosos yates con sus luces reflejadas en el agua. Luego caminaron sin rumbo, sin estar seguros de a dónde iban, pero no querían sumergirse en la vorágine de gente. Está muy bonito el parque ahora mismo, dijo William. Para llegar al parque, había que atravesar un puente colgante. Más tarde, Abigail no recordaba cómo había acabado aquí sola. Nunca había habido un momento más aterrador en su vida. Estaba de pie en medio del estrecho puente, con las palmas de las manos en las sienes, como si tratara de mantener la mente en su sitio, mirando el agua negra del río. Un impulso irresistible de agacharse, de deslizarse bajo la barandilla vegetal y zambullirse allí abajo, de desaparecer en aquella oscuridad abrumó a Abigail. No solo para poner a prueba su valor. El río era estrecho. Ni siquiera ella, que no sabía nadar, habría tenido problemas para llegar a la orilla. No, ella quería irse, dejar de existir. Y sintió que su voluntad se debilitaba. Muchos se niegan a obedecer. Ella no podía hacer ningún esfuerzo. Todo sucederá por sí solo. Su cuerpo se desliza en la amplia brecha entre las cuerdas de su brazo. Ni siquiera hacer un intento de detener el vuelo, y luego un breve momento en el aire y la oscuridad para siempre. Quería gritar,
pedir ayuda, pero no tenía voz ni para respirar. Por un momento se detuvo, y entonces las palmas de alguien se posaron sobre sus hombros. Durante un rato no ocurrió nada. Entonces volvió a respirar y la niebla que tenía ante los ojos empezó a disiparse. Tan rápido como pudo, Abigail se dio la vuelta. Detrás de ella estaba William. Sorprendentemente, podía sentir claramente sus manos sobre sus hombros, pero en realidad no la estaba tocando. Sus palmas estaban a su lado. Su cabeza se inclinó como si un viento huracanado soplara hacia ella. Sus labios se apretaron. ¿Qué pasa?, preguntó en silencio. Nada, todo ha terminado ahora. Vámonos. Le siguió por el puente y le temblaron las rodillas. Al día siguiente, mi tía, al parecer compadecida de su sobrina, llevó a mi abuelo a ver una película. Estamos a punto de proyectar una película en el comedor, dijo. Que la vea el viejo y vosotros os vais a dar una vuelta. Me doy cuenta de que el abuelo no es igual que los demás, hay que vigilarlo. Vamos a enseñarte a nadar, sugirió William. No se lo podía creer, normalmente le daba miedo meterse en el agua más allá de la profundidad del pecho. De repente, cuando estaba cansada, no encontraba sus pies para sostenerse. Los socorristas de la playa alquilaban máscaras, tubos y aletas. Egor tenía las suyas y cogió un juego para Abigail. Era una sensación increíble. Antes había recelado del agua, desconfiado de ella, pero ahora nadaba como un pez de los brazos de Guillermo, y la orilla a su derecha se deslizaba tan deprisa que no se cansaba en absoluto. La cueva submarina estaba, en efecto, cerca, al otro lado del promontorio, donde el camino a lo largo de los acantilados se estrechaba, la orilla caía bruscamente hacia las profundidades. Al poco, sin embargo, se zambulló de bruces en el mar. La muchacha contempló estas profundidades sin miedo. El paisaje submarino cambió, las profundidades resplandecientes dieron al sueño una sensación de irrealidad. Aquí es donde tendremos que sumergirnos, dijo William. Pero no sé cómo, volvió a tener miedo. Tomaré tu mano. Es solo un par de metros bajo el agua. Respira hondo y sumérgete. Daba mucho miedo. Nunca antes había buceado conscientemente, a menos que la hubiera golpeado una ola. Afortunadamente, su viaje bajo el agua terminó muy pronto. Salieron a la superficie en una pequeña cueva en la que solo cabían 2 o 3 personas como máximo. En la parte superior, en la misma bóveda, había una rendija iluminada por la que entraba aire. Aquí era posible salir del agua y sentarse en un saliente de roca. ¿Cómo encontraste este lugar?, preguntó Abigail. Hice mucho buceo el año pasado. No crees que haya nada interesante aquí, pero deberías conocer este lugar. ¿Por qué?, preguntó. Necesitas. Recuerde que el agua, te metes donde los acantilados de arriba, un pino torcido crece, como un poema de lobos rasposos caminos e inmediatamente por debajo es una cueva. Abigail se encogió de hombros, indicando a su compañera que era poco probable que se atreviera a emprender semejante viaje sola. Pero permanecieron sentados en la cueva durante largo rato, con los pies colgando en el agua tibia del mar. Hablar con William fue sorprendentemente fácil para Abigail. A pesar de que él no le contaba casi nada sobre sí mismo. Finalmente, se decidió. Tengo otra historia. No sé si lo creerás o no, pero eso es exactamente lo que pasó. Y si no hubiera sido por ese incidente, creo que no estaría aquí. Y fue como si de nuevo un caluroso día de verano se presentara ante ella con una tormenta de tal potencia como nunca antes había visto. Chispas atando al hombre en el suelo del coche y la lluvia cayendo por su cara, y el cuchillo en su mano. Lo sujetaba con tanta fuerza que después no podía soltar los dedos. No sé por qué lo hice, admitió. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué había hecho y por qué querían matarlo? Porque no querían honrarle con una orden.
Pero desde entonces he recibido varias llamadas y amenazas. ¿Y este hombre te dijo que te fueras? Ni siquiera se lo conté a mis padres, sacudió Abigail la cabeza. No sé por qué. Probablemente no lo habrían creído al principio. Papá habría dicho alguna estupidez. Y mamá se habría enfadado. ¿Quién te pidió que te involucraras? ¿Por qué no pudiste simplemente marcharte? Y entonces les afectó y ambos se asustaron y empezaron a sugerir todo tipo de tonterías. Vamos a la policía, puedes contarles todo. La policía habría vuelto a empezar la historia, y nadie la habría creído. Inconscientemente esperaba que William intentara tranquilizarla, que le dijera que nadie la encontraría aquí, en el sur, y que en otoño todo estaría olvidado. Pero en la penumbra de la cueva la miró con gesto serio e incluso triste. Hay que tener mucho cuidado. Hay mucho en juego en este juego, y es serio, y además tartamudeó. Si no te vuelvo a ver, esta es la cueva que recordarás. Es el lugar más seguro. ¿Ahora no vas a ser mi amigo porque es peligroso? Y volvió a ver aquellos labios fibrosos. William sacudió la cabeza. No es por eso. Lo entenderás, pero lo entenderás más tarde. ¿Y el abuelo? Nadie va a hacer daño al abuelo. Créeme, la caza no es para él, pero si tienes que hacerlo, no pienses en el abuelo ni en nadie más. ¿Es este el único lugar que recuerdas? ¿Lo prometes? Ella asintió, aunque realmente quería llorar. De alguna manera estaba segura de que no volvería a ver a William. Quizá tuviera que marcharse por alguna razón que no quería contarle. En cualquier caso, se despertó por la mañana con una sensación de nostalgia que luego se convirtió en miedo. Vio que la cama del abuelo estaba vacía. Abigail sintió como si alguien le hubiera echado agua fría. El viejo podía ir a cualquier parte y hacer cualquier cosa. Se puso el vestido de verano por encima de la cabeza. Se había olvidado de peinarse. Hacía frío en la habitación, pero cuando Abigail salió corriendo a la escalera abierta, estaba segura de que el sol ya estaba pegando fuerte. Todo era tan tranquilo y pacífico, el cielo despejado y los árboles en flor, y entonces se sintió aliviada al ver a su abuelo y a William sentados en un banco fuera del edificio, hablando de algo. El alivio fue tal que Abigail no pudo recuperar el aliento durante un rato. William la saludó, ella le devolvió el saludo y volvió a la habitación para asearse, lavarse la cara y peinarse. Cuando bajó corriendo las escaleras, tuvo la feliz sensación de que a su abuelo no le había pasado nada terrible, de que el día era tan bueno y de que William estaba aquí y no se había ido a ninguna parte. Tu abuelo es genial, dijo William, con sinceridad. ¿Te ha contado que de joven tuvo que trabajar de doble? Era mejor que todos los chicos saltando desde los acantilados al mar, sabía lanzar cuchillos, en resumen, era un héroe. Y cuando un equipo de filmación llegó a su pueblo, lo llamaron. E hizo un salto fantástico para el protagonista. Es un milagro que no se estrellara. Y te contó todo esto, se asombró Abigail. ¿Cómo lo has hecho? William se encogió de hombros. Pues así es. Palabra por palabra. Y también me dijo que le tenía mucho cariño a tu abuela. El anciano se sentó, sonrió y cambió su mirada de William a Abigail. Vamos. Pasado mañana te enseñaré una antigua fortaleza, ofreció William. No está lejos, en esa montaña, y el camino se alarga. Y, en efecto, subieron sin dificultad. Por supuesto, no había mucho que ver en la fortaleza, ruinas de muros de piedra ya apenas visibles entretejidas por las raíces de los árboles. Pero era agradable, y paseaban como gente normal. De alguna manera, al lado de William, el abuelo parecía normal, no hacía preguntas extrañas, si hablaba, lo decía todo con sentido. La vista del pueblo era increíblemente hermosa desde aquí arriba. Podía ver la estrecha cinta azul del río que lo dividía en dos y los puentes y los terraplenes y la playa,
todo estaba como en la palma de mi mano. Y se podía ver el banco de arena desde aquí, y se podía ver lo largo que era. Y es solo en la distancia donde cae abruptamente. No es azul. Un buen lugar para una fortaleza, dijo William. Puedes ver al enemigo desde lejos, pero sus barcos no pueden venir directamente aquí. ¿Ves el banco de arena? Sí. Y aunque el enemigo aterrizara en acantilados tan responsables, no es fácil subir hasta aquí. Hablaba con tanta precisión que no había siglos que lo separaran de los antiguos. ¿Y el agua? Probablemente no haya pozo. Tanta piedra, una fortaleza sitiada sin agua. Vamos, dijo William. La condujo por un sendero en algún lugar cuesta abajo y le mostró un manantial que corría entre las rocas, dando lugar a un pequeño arroyo. Los tres bebieron, y de vez en cuando el anciano se llevaba la palma a la oreja y sonreía. Había oído. Las voces eran perfectamente audibles para él. Cuando regresaron, Abigail llevaba un ramo de flores recogidas en la ladera de la montaña. Se dio la vuelta y vio a Yegor observándola con las manos en los bolsillos. No le vio por la tarde, y hacia el anochecer se llevó al viejo a la playa. Pero el tiempo se volvió violento, como suele ocurrir en el sur. Aparecieron nubes y el viento agitó las olas. Abigail esperaba que William estuviera aquí, sentado en una tumbona, mirando al mar, pero no estaba. Aún quedaba un lugar por visitar, que a él le encantaba, pero Abigail temía que su abuelo se resfriara si lo dejaba demasiado tiempo a la intemperie. Así que decidió volver a la habitación, llevándose su cálido jersey. «¿Espérame aquí?», preguntó al anciano, sentándolo en un tronco que no sabía cómo había acabado aquí. Tal vez el mar se lo había llevado. «No te vayas a ninguna parte, huiré». «Bien». Y mientras avanzaba por el sendero, vio al hombre. Abigail ni siquiera sabía por qué le había llamado la atención, porque no podía apartar los ojos de él. Lo único que veía era su espalda enfundada en su chaqueta negra, su pelo corto, su paso mesurado y mecánico. Le siguió hasta el edificio de administración, sin entrar en el vestíbulo. Así podría oírle. El desconocido llamó a Abigail por su apellido a la recepcionista y le preguntó en qué habitación se alojaba. Abigail retrocedió unos pasos desde el porche y se llevó la mano a los labios. Los pensamientos se agolpaban en su cabeza y estaba desesperadamente asustada. No podía tratarse de un conocido común de sus padres, podía sentirlo. También se sentía como una gallina sin cabeza. Estaba absolutamente confusa y entonces, como si viniera de fuera y al mismo tiempo de dentro de su cabeza, una voz fría e intrépida dijo: «A la cueva». Intentó pensar en su abuelo, en que era imposible esconderlo en la cueva. Pero al mismo tiempo, se dio cuenta de que aquel hombre no quería al anciano, solo a ella. Abigail se dio la vuelta y echó a correr. Nunca antes había corrido así, con los brazos extendidos precisamente hacia alguien que pudiera protegerla. Era como si se dispusiera a abrazarlo, pero no existía tal persona. Solo el que la perseguía. Voló como un pájaro y pronto llegó a la orilla. Su abuelo también estaba sentado en un tronco, mirando al mar. Pasó junto a él y, cuando estaba a punto de darse la vuelta, oyó una débil voz. «Howl». Abigail se dio la vuelta. El hombre de negro corría tras ella, pero él estaba al principio de la playa y ella al final. Le oyó pronunciar de nuevo su nombre y luego maldijo. Una vez detrás del promontorio, se ocultó de su vista, pero sabía que no sería por mucho tiempo. El oleaje del mar no era palpable, pero a Abigail le pareció una auténtica tormenta. No era el tipo de tiempo en el que una se zambulliría, pero no tenía elección, ya que llevaba un vestido de verano. Pensó en no dejar la ropa en la orilla, en no identificarse con ella. Se metió en el agua y casi de inmediato se zambulló de cabeza en el mar. Abigail trató de no dejarse llevar por el pánico, solo 2 metros y eso era casi nada,
y entonces podría salir a la superficie dentro de la cueva y habría aire. Recordó esos momentos el resto de su vida, porque lo que estaba haciendo le parecía un suicidio. Pero por algún milagro consiguió enganchar la mano en la bóveda rocosa de la cueva y se deslizó dentro. Suspiró con avidez en el aire, y pensó que probablemente oiría al temido hombre al pasar. Pero no había nada, no habría nada durante mucho tiempo. Cuando el anciano oyó que alguien gritaba el nombre de su nieta mientras se acercaban a él, lo rociaron con palabrotas selectas. Se animó. Hasta entonces había estado en un mundo propio, donde no tenía que forzar la memoria, intentando recordarlo todo, pero ahora se sentía ansioso. Más que eso, ahora se daba cuenta de que nadie más que él, aquí, podía defender a su nieta. Dio un paso hacia el hombre que casi la había alcanzado. ¿Qué quieres con ella?, preguntó el abuelo. En lugar de la respuesta del desconocido, vio aquel rostro ajeno retorcido por la rabia, aquellos brazos poderosos que parecían capaces de retorcerle el cuello con un solo movimiento, pero el anciano no retrocedió. ¿Qué quieres? ¿Se daba cuenta el desconocido de que era un bendito al que era inútil interrogar? Empujó al anciano fuera de su camino y siguió corriendo hacia el promontorio. El abuelo no era consciente de sus propios actos cuando le arrebató una navaja del bolsillo, la misma navaja que Abigail había comprado y llevado consigo en el camino, y de la que Abigail se había encaprichado, y el viejo se la metió en el bolsillo. Abrir la navaja fue cuestión de segundos. Sus manos eran infieles, unas manos que a veces no podían sostener una cuchara. Ahora se recordó esta deliberación de cada movimiento, y sin un balanceo desde abajo el anciano lanzó el cuchillo. El hombre, que ya estaba a unos pasos de él, cayó de rodillas, se agarró el cuello con las manos, pero fue incapaz de arrancarle la empuñadura. Era principios de otoño. Abigail y el hombre que había estado tumbado en el coche caminaban lentamente por el parque de la ciudad, con las primeras hojas doradas crujiendo bajo sus pies. Así que el abuelo está en la pensión, dijo el hombre, que se llamaba Matthew. Sí, bajó la cabeza Abigail. Realmente no quería. Le rogué que no fuera allí, pero mi padre insistió, dijo. Tu último año, y el abuelo está cada vez peor. No sé lo que va a hacer. La pensión es agradable. Bien. Vendimos el piso de mi abuela y tiene una habitación para él solo. No es un pabellón, es una habitación de verdad. Las ancianas que viven allí incluso intentan ligar con el abuelo, pero él nunca necesitó a nadie más que a su abuela y se compró un gato, dice que ahora no se siente solo. Los fines de semana mi madre y yo vamos a visitarle y salimos todos juntos. Resulta que al abuelo le gustan mucho los helados. Hay una bonita cafetería cerca. Caminaron en silencio durante un rato y luego se desviaron por un sendero lateral. Aquí no había bancos, pero tampoco había gente. Uno podría seguir y seguir. Ahora cuéntamelo todo, exigió Abigail. Ya no había nada que ocultar. Matthew se detuvo. Ella se detuvo. La giró hacia él y tomó sus manos entre las suyas. Sus palmas eran fuertes y cálidas, pero ella lo pensó un momento porque se sintió transportada allí, a la orilla del mar. Los gruesos guijarros le refrescaron los pies. Sus fosas nasales olían el aroma del mar. Todo le resultaba tan familiar, y las rayas transversales de las rocas, ahora claras y luego oscuras, las hacían parecer un pliegue y una falda de colores. Un perro pequeño ladraba a las olas. Una mujer llena y con sombrero se quitaba la bata roja para ir a nadar. Le soltó las manos y Abigail volvió a plantarse en el parque. Hacía un día precioso, un verano indio. ¿Cómo lo haces?, preguntó en un susurro. No sé cómo explicártelo. No lo sé. Bueno, la forma más fácil es pensar en ello como la hipnosis. También puedo obligarme a mí mismo. Bueno, por ejemplo, Matthew miró a su alrededor. Correr por los bordillos de la acera, o andar sobre las manos, aunque nunca hayas sido capaz de hacerlo.
Ese es el poder, entonces. Siempre lo he tenido. Puedo obligar a un hombre que está lejos de mí a hacer lo que yo quiero que haga. Puedo verter leche en un platillo para un gato, o puedo ordenarle que se ponga una pistola en la sien. ¿Se imaginan qué valioso regalo sería eso para quienes se dedican a la política sucia, por ejemplo? Nadie pensará jamás que están implicados en ningún golpe de estado o cambio de líder. ¿Eres el único? Abigail sabía que sonaba ingenuo, pero Matthew no sonrió. Caminaba con las manos a la espalda. No. No fui el primero de esta gente. Ya han intentado usar a un hombre con habilidades similares, pero es débil. No siempre tiene éxito. ¿Lo sentiste tú mismo en el puente? ¿Realmente querías saltar al agua entonces, no? Fue William quien me retuvo. ¿Un momento? Abigail se adelantó y miró a Matthew a la cara. ¿Está contigo? Sí. Primero me lo enviaste y luego le dijiste que volviera. ¿Sabes dónde está ahora? Matthew siguió caminando a paso lento y mesurado, y Abigail tuvo que cederle el paso. Estos tontos pensaban que sabías la verdad sobre mí, por eso me liberaste entonces, ¿sabes? Al esconderse, esperaban usarte para llegar a mí. ¿De eso se trataba todo este lío? ¿Y William? ¿No lo entiendes? Sí, los ángeles pueden ser así. Los veo a veces, y puedo preguntarles. Eso es todo. William se había ido. Ella nunca lo volvería a ver. A menos que levantara la cabeza al cielo o en un sueño. Tardó unos minutos en superar la tristeza en la que ahora se ahogaba. Pero aún así, tenía el control de sí misma. ¿Así que crees que no volverán a tocarme esas personas? Matthew asintió. ¿Qué hay de ti? ¿Sigues en peligro? No, probablemente no, sonrió. No quería hacerlo hasta el último momento. Pero quienquiera que esté a cargo de esta gente podría decidir que ya ha tenido bastante de la vida y que el otro mundo es mejor. Matthew asintió y dijo, pero tarde o temprano habrá otros, por supuesto. ¿Hiciste que tu abuelo hiciera eso también? Sí. ¿Sabes? No. Tu abuelo era un buen hombre. Se dio cuenta de lo que tenía que hacer e hizo lo correcto, y eso es un regalo. Que a causa de su enfermedad, no será castigado de ninguna manera. Y te diré algo más cuando llegue. Matthew señaló las nubes con la cabeza. El hombre que conocías como William vendrá a por él. Gracias por atreverte a hablarme en serio después de todo, dijo Abigail. ¿Pero a dónde vas ahora? Al lejano sur, en algún lugar de Madagascar o Indonesia, donde puedes pescar y escuchar el sonido del océano y a nadie le importa que seas tan especial. Pero tengo la sensación de que volveremos a vernos. Era como si las puertas de Stone Arch Park se hubieran convertido en un límite donde Abigail se detenía y Matthew seguía caminando. Solo se detuvo una vez, se dio la vuelta y levantó la mano cerrada en un puño, ya fuera para saludarla o para animarla. ¿Y los deberes? Preguntó mamá, al ver que Abigail se vestía para dar un paseo en bicicleta con unos ligeros pantalones deportivos y su chaqueta sudadera favorita con el ratón Mickey. Todavía no tenemos muchas tareas. Cuando se trata de álgebra, un poco es mucho. Ni siquiera puedes aprobar el básico. ¿Sabes lo que piensa Ethan Clark? Ese era el nombre del tutor de Abigail. Creo que piensa que es un profesor brillante. Y te está explicando algo con los dedos, y tú no entiendes nada. Abigail, no me estás escuchando. ¿A dónde vas? Mia y yo acordamos ir al cine esta noche. Podrías hacer los deberes y luego poner cualquier película. Pero Abigail ya no escuchaba a su madre. Su esbelta figura cruzó el porche. A su madre no le quedó más remedio que permanecer junto a la ventana viendo a su hija alejarse en bicicleta. Ella y su amiga habían hecho planes para ir al cine, pero Abigail no estaba pensando en eso ahora.
Estaba pedaleando por esa misma carretera a través del bosque, en algún lugar ahí fuera su infancia se perdía detrás de ella, y no había esperanza de encontrarse con aquel en quien había estado pensando todo este tiempo. Ella no lo vería, pero él siempre estaría allí para ella, como alguien que realmente amaba y apreciaba.